Los innumerables estudios alrededor del ajedrez sostienen que además de sus muchas virtudes e innumerables beneficios, el rey de los juegos también puede ser utilizado como herramienta terapéutica en niños y adultos mayores diagnosticados con diferentes síndromes y trastornos. Quizá no cure el resfriado, pero sí, las personas pueden beneficiarse de algo tan simple como un tablero blanquinegro y 32 piezas. Y por si fuera poco, el ajedrez no tiene más que un efecto secundario: el ser extremadamente adictivo. El ajedrez no es solo cosa de juego, también puede curar. En su uso terapéutico nos ayuda a prevenir el Alzheimer, a tratar el síndrome de Asperger, desórdenes alimenticios y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y la lista sigue. En nuestra primera entrevista, Martín Telechea nos introduce al ajedrez terapéutico, en este capítulo que llamamos El ajedrez en la dosis correcta. Esa gran labor de llevar el ajedrez a ciegos y débiles visuales implica una grandísima labor. Sí, es un reto es un desafío muy importante, porque es una población que generalmente está vista, está apartada un poco de la sociedad, o sea, dentro de la sociedad. Y al comienzo fue muy difícil porque había muchas cosas que no conocía sobre el tema, pero es una muestra de que se puede y existen algunas fortalezas y algunas debilidades que son cuestiones a fortalecer, pero que se puede y se han logrado cosas muy importantes. Sobre todo desde el aspecto social, desde el aspecto de inclusión, de integración y algunos resultados que he obtenido en la práctica de la educación que hemos tenido con ellos. O sea, hemos logrado mejorar su autoestima, o sea, se han integrado a otros tipos de población, o sea, hemos salido a lugares públicos con ellos y hemos encontrado un resultado que la verdad que impresiona, porque no es lo mismo cuando hay dos jugadores videntes que están jugando en una plaza, en un lugar público, en una universidad, en un patio, y es totalmente diferente cuando las personas no son videntes. El impacto social que le genera es muy profundo, y no solamente a ellos, sino que también a la familia, el impacto a todas las personas que se acercan, ¿verdad? A mí como docente, o sea, yo soy parte de esto, ¿verdad? Entonces también genera un impacto muy importante, y también eso es una de las cuestiones cuando salimos a los espacios públicos y vemos esa evolución de toda la sociedad. Es un mundo maravilloso que les va a permitir encontrar un montón de cuestiones más allá de lo que socialmente está instalado, que les va a ayudar y les va a permitir el mejor desarrollo humano para todos, ¿verdad? La torre en el ajedrez representa la observación, la vigilancia. Encima de una torre real, nuestro campo visual es tanto horizontal como vertical. Y de esta misma manera se mueve la pieza dentro de nuestro tablero. Pero las torres han cambiado mucho desde que se incluyeron en este maravilloso juego. Así es que descubramos cómo se comportan el día de hoy fuera del tablero. El arquitecto Adolfo Freyermuth nos explica estructuralmente cómo eran, cómo son y cómo se comportan las torres desde la antigüedad en un castillo hasta las que ahora desafían a la física por sus asombrosas dimensiones. La relación que nos recuerda la torre de ajedrez con las torres originales
es precisamente que se utilizan para protección. La torre es uno de los elementos más importantes de las piezas de ajedrez y su importancia radica en que permite dentro del tablero desplazarte en toda la magnitud del mismo, lo que hace posible que tengas una influencia de ataque y de defensa. Es muy importante la torre al término del partido, porque es cuando más posibilidades tiene de desplazarse y atacar o defender en toda el área del tablero, que es lo que hacían las torres antiguamente al colocarse en lugares estratégicos y les permitía comunicarse entre una y otra para poder generar la estrategia de defensa o ataque. Mientras no se hayan movido durante todo el juego, tienen la posibilidad para generar defensas, casi siempre para generar defensa, o que también puede ser dentro de una estrategia de ataque, el enrocarse. Es decir, si tú tienes tu rey aquí, lo mueves 2 piezas y la torre brinca al rey, lo que le permite desplazarse y generar otras líneas de ataque o de defensa. Puede ser en el lado o en el lado contrario. Eso es una jugada muy especial, muy original de la torre y que genera también mucho dinamismo en su movimiento. Si hablamos de la antigüedad, se utilizó como parte de la defensa, vigilancia de los territorios. También se utilizó para adorar a las deidades, divinidades, y también como un ornato. Actualmente las torres pues tienen significados mucho más complejos, en las que tienes las torres para comunicaciones, algunas que se han convertido, por ejemplo, la Torre Eiffel, que era una torre para comunicación, para defensa, posteriormente en un símbolo, en un icono de una ciudad. Edificios, ya sea de oficinas o vivienda, que también en cierta medida se han convertido en símbolos de adoración, muchas veces de ego, muchas veces de poder, muchas veces de íconos culturales o sociales. Símbolos de torres en la Ciudad de México hay varios y dependiendo de la época. Quizás uno muy simbólico son las famosas torres de satélite, diseñadas por Matías Geritz, que le dieron un símbolo a la zona. Ajedrez para el desarrollo humano. Creo que el ajedrez en sí mismo es una maravilla en un montón de sentidos. O también en el campo de la psicología y dentro de eso la psicoterapia y el desarrollo humano, el trabajo de autoconocimiento, y ahí se pueden integrar muchas visiones, muchos enfoques, hay muchos aportes por ahí. Pero creo que en realidad el sentido mayor es de integración con todo lo que pueda aportar a ese sentido último o posterior, que podría ser esto de al servicio del desarrollo humano, proponiendo, pensando, escribiendo, creando, ajustando y sobre todo esto pensándolo en función de los distintos contextos, ajustando esto a las realidades, las podemos bajar, mundiales, porque hay temas que son realmente a nivel de humanidad, pero después bajarlos, regionales, nacionales, y seguimos bajando. No, en un país como México que estamos, no podemos hablar de mismas realidades en estados, en lugares, en un mismo centro, en una escuela, en una institución, poder bajar a todo eso. El ajedrez sí se va a empezar a trabajar, bueno, hay que pensar también en cómo formamos y cómo nos trabajamos como personas que vamos a ser multiplicadores a nivel educativo, cómo integrar desde otros campos la visión del autoconocimiento, que eso me parece fundamental en relación a la tarea docente. Hoy poníamos algunos ejemplos muy cortitos en el taller también, decíamos por ahí, bueno, si yo en mi vida personal soy violento, soy agresivo, soy avasallador, como docente voy a trabajar desde ese lugar. Si yo en mi vida personal realmente no tengo nada de esto y soy un tipo profundamente machista y lo trabajo desde ahí, bueno, voy a trabajar desde ahí. Si no me doy cuenta que también, aunque crea que no soy tan machista, tengo varios rasgos y se me escapa por uno y por otro lado, y trato de ser consciente y de trabajar eso y de intentar mejorarme de alguna manera, los pocos o muchos baches que tenga por ahí los voy a poner ahí, los voy a poner en juego, los voy a reproducir. Y desde el lugar docente uno tiene un
un sentido que creo que es un desafío enorme. Uno es ejemplo de, y siempre estamos educando, desde el lugar que estemos, desde el rol que estemos. Entonces, es muy necesario el trabajo de autoconocimiento para generar conciencia de qué estamos diciendo con todo lo que decimos. Creo que en realidad me parece, y vuelvo a recalcar el mensaje, para mí el sentido del ajedrez tiene que ser desde un enfoque educativo, socioeducativo, integrar lo terapéutico, pero sobre todo al servicio del desarrollo humano. No me importa si aportamos a esto desde el ajedrez o desde la música o desde... Cada herramienta tiene sus particularidades y en la articulación con otras herramientas podemos mejorar mucho todas las potencialidades. Pero lo más interesante es cómo, desde dónde y hacia dónde estamos trabajando. Nuestros jugadores extremos han decidido subir su juego un nivel más. Sí, al segundo piso de un autobús de 2 niveles. Veamos cómo les fue a Violeta Parras y a Lenin Santana en este último enfrentamiento de ajedrez extremo. El síndrome de Asperger es uno que apenas se dio a conocer en la década de los 90. Este síndrome nos dificulta en algunas tareas sencillas para algunas personas, pero para otras personas no. Esta es una derivada del autismo. Entonces, la manera de la terapia, como se llegaría a usar, sería ayudando a los niños a centrar su mente en otra cosa. Bueno, he trabajado con chicos con síndrome de Asperger, he trabajado con chicos con déficit de atención, con hiperactividad, con síndrome de Down y parálisis cerebral. Lógicamente, este tipo de chicos trabajan a su ritmo y aprenden a su ritmo. Y al ser el ajedrez meramente terapéutico, dejamos la cuestión competitiva en un segundo o tercer plano. Principalmente es la cuestión como terapia, como recreación. Yo, por ejemplo, he tenido chicos que les falta alguna parte del cuerpo. Más que la discapacidad física la tienen mental por la cuestión de los complejos. Entonces tenemos que trabajar también esa parte de que no sean tan, que no les afecte esa parte, ¿no? Había un chico que era con déficit de atención. Cuando yo empecé a impartir los talleres, la maestra apartaba al chico del taller. Hablé con la maestra, ella no lo dejaba porque
no quería que atrasara a los demás, en las clases a los demás chicos. Le comenté que precisamente el ajedrez era parte de esto, incluir a los chicos, que él fuera aprendiendo igual a su ritmo, pero que aprendiera. Bueno, con la sorpresa de que a los 3 o 4 meses que hicimos nuestro primer torneo, el chico quedó en primer lugar de toda la escuela. El director quedó muy satisfecho, empezó a ver resultados de avances académicos incluso en este chico y pues vaya, es parte de las virtudes que tiene el ajedrez. Es muy interesante porque seguramente la parte que más nos diferencia, que más nos personaliza a los seres humanos es los lóbulos frontales, esto que tenemos, que me acabo de tocar, ¿no? La parte más delantera. Esa es la parte que nosotros utilizamos, la que decimos, voy a pensarme esto y te pones la mano aquí, ¿no? Porque es un pensamiento estratégico, un pensamiento lento, es un pensamiento meditado y eso es lo que requiere exactamente el ajedrez. Entonces es un trabajo muy fino de los lóbulos frontales. Ahí ya se traslada de esos lóbulos frontales que te he dicho, se traslada a una parte mucho más central del cerebro, ¿no? De las partes más antiguas que tenemos, donde está la satisfacción, donde está la alegría, donde está la empatía, donde está la parte más emocional, que es la parte más profunda. Eso nos da una satisfacción muy interesante porque no es una satisfacción inmediata, sino nos ha costado mucho trabajo. Nos ha costado mucho trabajo. Lo que cuesta mucho, la satisfacción es más profunda, más interna y más duradera. Dicen que una buena partida de ajedrez que te cuesta mucho ganarla, la satisfacción que experimenta ese ajedrecista es una especie de subidón que no la dan muchas otras sustancias o muchas otras vías, ¿no? Sí, las neurociencias nos están dando muchas pistas ya y muy fehacientes, muy claras, muy concretas de cómo funciona el cerebro humano. Se puede trasladar muy bien al ajedrez. La metáfora de que el cerebro es como un músculo es muy válida. Ese cerebro, el ejercicio que necesita es constante, subiendo de gradualidad, como vamos a un gimnasio para subir nuestros músculos, y sobre un área concreta. Nosotros ya diseñamos ejercicios específicos de atención continuada, por ejemplo, basados en el ajedrez, con un trabajo para mayores, para adictos, para presos que necesitan un estímulo cerebral, que no estén siempre pensando en lo mismo, y eso lo vamos aplicando de acuerdo con las técnicas más neurológicas. Es decir, cerebro, ciencia y ajedrez están muy interrelacionados. Trabajamos con personas con síndrome de Down, trabajamos con autistas, síndrome de Asperger, chicos hiperactivos, personas sin techo, trabajamos con drogodependientes, con discapacitados intelectuales y estamos ampliando el campo. De hecho, muchos padres y maestros quedan asombrados que niños con déficit de atención e hiperactividad, que en clase se están moviendo mucho constantemente, jugando al ajedrez están sentados, pensando, tranquilos. O sea, si no lo ven, algunos no se lo creen. Pero claro, yo siempre digo lo mismo, es que el niño que es hiperactivo, por dentro no está quieto. O sea, tú lo ves sentado y quieto, ¿no? Físicamente, podríamos decir, pero su mente está constantemente en movimiento. Y curiosamente tengo muchos alumnos con TDAH que se sienten muy atraídos por el ajedrez. O sea, hay varios casos de niños con TDAH que a priori podrías pensar que no les gustaría, que les encanta el juego.
De hecho, nosotros con el proyecto, claro, lo que pretendemos es trabajar lo que son las competencias básicas de los alumnos, que en definitiva esto te ayuda a ser más competente en tu vida cotidiana, te ayuda a crecer como persona, Claro. a afrontar los problemas con los que te puedas encontrar, a no hundirte a la más mínima dificultad que te encuentres, y esto es muy importante realmente. Por ejemplo, en la Universidad de La Laguna sé que se han realizado estudios al respecto, hay otros también, pero dicen que el ajedrez puede llegar a retardar la aparición de los síntomas del Alzheimer hasta 8 años. Imagínense la calidad de vida que representa tanto para la persona que lo padece como para su entorno, como Claro. para la familia, ¿no? Además a nivel sanitario también, el gasto económico. Me acuerdo de un niño, por ejemplo, que tenía un problema de corazón y no podía practicar otros deportes más físicos. Entonces este niño encontró en el ajedrez una manera de invertir su tiempo libre, una motivación, y además pues al empezar a jugar se le daba bien y llegó a campeón. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar mañana? ¿Y qué puedo hacer para conseguirlo? Estas 4 preguntas son las bases del pensamiento para un tratamiento terapéutico, pero al mismo tiempo son la base de una de las lecciones más maravillosas del ajedrez. En el próximo capítulo exploraremos una más de las virtudes del ajedrez, que como ya sabemos, tiene mucho más que solamente estos 4 lados. Hasta la próxima.